Entonces, se ha invitado, con el objeto de continuar su cometido y dar cumplimiento al encomendado en el mandato, se ha invitado al señor Carlos Lobos, presidente de la Fundación Chile Positivo, y en su representación asiste el señor Iancu Cordescu. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Ya. Muy bienvenido, director ejecutivo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comentar que el año pasado estuvimos presentes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados presentando 19 puntos que eran relevantes para identificar qué era lo que estaba sucediendo con el VIH. Y en esta oportunidad voy a presentar solo algunos aspectos que no han sido abordados en las presentaciones anteriores. Creo que ya hay suficiente información respecto a datos epidemiológicos y queremos abordar otras temáticas que no han sido comentadas en esta comisión, en específico sobre lo que significan los nuevos diagnósticos, aspectos endémicos de la transmisión, las vulnerabilidades de las personas que viven con VIH y cuáles son los pasos hacia donde debiéramos ir como país. Primero, ¿quiénes somos? Brevemente. ¿Podrían bajar un poco la luz? ¿Bajar un poquito la luz, por favor? No, si la bajan, sí. Porfa, que no se ve bien la exposición. Ahí sí, ¿ven? Es mágico. Super. Quisiera comentarles que como fundación nos constituimos el 1 de diciembre del año 2016. Nuestro foco principal es educación, porque creemos que a través de la educación podemos lograr primeramente cambios conductuales. El VIH lo consideramos un problema conductual de la población y por lo tanto hay que generar un proceso educativo que sea capaz de performar y transformar a la población. En ese sentido tenemos 5 líneas de trabajo: acompañamiento tanto a las personas seropositivas como al entorno de la persona seropositiva, educación para la prevención y educación para la persona que está recientemente diagnosticada. Sabemos que las personas que recibimos diagnóstico nos enfrentamos a una consejería de un profesional de salud, sin embargo el choque emocional en el momento nos hace olvidar todo lo que nos han recomendado en ese momento. Entonces creemos que las organizaciones de la sociedad civil tenemos un tremendo trabajo en acompañar a las personas post-diagnóstico hasta entrar al tratamiento antirretroviral y luego sigue un siguiente paso. Incidencia política, es importante actualizarse. En el año 2014, Carlos y yo conformamos un equipo de investigación para Naciones Unidas, investigamos legislación y políticas públicas en 17 países y Chile era el país más retrasado de la región en relación al VIH. 17 años era el promedio de retraso en esta temática. Comunicaciones y fortalecimiento institucional, que son en realidad aspectos internos de la organización. Antes de seguir con lo que nos convoca específicamente, quisiera comentar algunos detalles tanto lingüísticos como conceptuales que han sido mencionados en presentaciones anteriores y que creo que es importante clarificar. El VIH no se contagia, sino que se transmite. Cuando hablamos de contagio, estamos errando tanto en aspectos biológicos y también replicando estigma y discriminación. Un contagio es de un resfrío. Yo puedo tocar esta mesa y contagiarme de algún virus, bacteria, infección, pero el VIH se transmite solo de persona a persona. Y eso es una condición muy particular de este virus que hace importante abordar no solo desde los aspectos clínicos, que el Estado lo realiza, sino que también en aspectos sociales. Las personas no somos portadoras. Una persona puede portar una chaqueta, puede portar una mochila, pero estamos asumiendo de que el portar algo es llevar un peso y una carga emocional, moral y social que nosotros consideramos que no es pertinente. Somos personas con VIH. Así de sencillo, no somos personas portadoras. Y eso va a mejorar también la posibilidad de que las personas que vivimos con VIH nos empoderemos y podamos ir trabajando en conjunto en la erradicación de la epidemia. El VIH no es lo mismo que SIDA, el SIDA es solamente una etapa. Sin embargo, creemos que es importante hablar tanto de VIH como SIDA. Un tercio de los diagnósticos que se dan en el país son en etapa SIDA, es decir, estamos llegando tardíamente a esas personas. Y es importante hacer esa distinción. Cuando hablamos de VIH podemos hablar de prevención, podemos hablar de atención, pero cuando hablamos de SIDA estamos hablando de personas que llegan tardíamente a los servicios de salud, que ahí están superando ciertas barreras y están llegando en esa etapa porque hay alguna otra condición de salud que los hizo llegar a ese diagnóstico. Y el VIH no es solo una cuestión clínica y
educativa, es social, económica, política y cultural, que lo vamos a ver más adelante. Nuevos diagnósticos, no es lo mismo decir nuevas infecciones a hablar de nuevos diagnósticos. La infección no tiene temporalidad y cuando hablamos de nuevos diagnósticos estamos refiriéndonos al momento en que la persona recibió la notificación del Instituto de Salud Pública. Y en los últimos años ha habido un aumento de la notificación, es decir, de estos nuevos diagnósticos. Sin embargo, como hay un tercio de estas personas que siguen diagnosticándose en etapa SIDA, sabemos que la infección no se dio en ese año calendario, pudo haber sido antes. Por eso estamos tan retrasados y por eso estamos tan mal. Que las personas estén llegando en etapa SIDA es porque no están accediendo a los servicios de salud de manera adecuada, la prevención no está siendo focalizada en las personas con VIH, sino que está siendo focalizada en las personas que no viven con VIH, y eso es un error conceptual en la estrategia del Ministerio de Salud. Un factor predictor sería la pobreza multidimensional. Lo voy a mencionar más adelante, cuáles son las relaciones causales de la pobreza multidimensional en la transmisión del VIH. ¿Cuáles son las determinantes de la transmisión en nuestro sentido como fundación? La dimensión normativa específicamente habla de la protección legal, cuáles son la legislación y las políticas públicas que determinan la atención y acción en VIH. Pero también tenemos que hablar sobre leyes sobre educación. Esta comisión investigadora puso un foco en lo que está sucediendo en la educación, en que ya ha sido abordado que no es suficiente, pero también a nosotros nos parece pertinente hablar de protección social. Las personas con VIH son personas que están en vulnerabilidad específica, tanto que un montón de ellas no tienen seguridad económica y al no tener seguridad económica no van a tener plata para ir al consultorio o al hospital a buscar sus medicamentos, a los controles, a tomarse los exámenes. Si es que tienen 1 o 2 empleos, ¿en qué momento van a pedir permiso para ir a los controles? Si es que se lo comunican o no se lo comunican a sus empleadores. Y la protección social no significa solo en tener una batería de instrumentos del Estado para que la persona sea capaz de desarrollar su vida de manera plena, sino que también de hacerse cargo de su salud. Y la protección social no está siendo abordada. No sabemos cuáles son las redes de protección social de las personas con VIH porque no ha sido estudiado nunca en el país. Lo segundo es la dimensión cognitiva, que tiene que ver precisamente con el ámbito educativo, la cantidad de información que tienen las personas. Hoy en día los adolescentes y los jóvenes se informan especialmente por Internet. Y sabemos que en Internet hay un montón de errorosidades respecto al VIH. Y eso es informar mal. Que los adolescentes y los jóvenes se informen a través de Internet y no confíen en sus profesores, en los docentes en la escuela, que no confíen en la familia y que además estén replicando conductas de riesgo por un semejante, es decir, con la persona que está, con la que se relaciona diariamente, puede ser su compañero, su amigo, un vecino o vecina, significa que estamos replicando conceptos erróneos sobre el VIH, sobre la transmisión y también sobre la sexualidad. No tiene que ver solo con la cuestión clínica, también cómo se desarrollan las emociones, la afectividad, el reconocimiento del cuerpo, cómo la identidad sexual de la persona se constituye a partir de la relación social que establece. Luego viene la dimensión actitudinal, que es la percepción que tienen las personas sobre el riesgo, que hoy en día los adolescentes crean que el VIH le va a pasar a la persona que está al lado, pero que no les va a pasar a ellos, significa que tenemos un problema de percepción. Además, las ideas erróneas que tenemos sobre el preservativo, que el preservativo de consultorio es feo, es malo, súper grueso, no me hace sentir, etcétera, son aspectos erróneos que tenemos sobre el preservativo y porque no le estamos dando la percepción del placer y de la erotización del condón como una herramienta que se puede incorporar dentro de la práctica sexual, y eso nos aborda desde el nivel educativo. Y por último, el autocuidado, que no hay concepción del autocuidado dentro de la educación sexual, ni siquiera en los 7 planes que tiene el Ministerio de Educación. Y la última, la cuarta dimensión es la conductual, es el proceso de toma de decisiones que se acarrea de las 3 dimensiones anteriores. Si tenemos un sistema legal y de políticas públicas que no da abasto para que las personas puedan acceder a estos servicios de salud de prevención, si no tenemos educación sexual y si las personas nos seguimos informando a través de Internet o con nuestros semejantes y no tenemos información adecuada, vamos a estar tomando decisiones erróneas. Y por eso no estamos usando preservativo y por eso no estamos haciéndonos el test ni estamos tomando nuestros medicamentos. Somos un país seco, expertos en automedicarnos, pero al momento de hacernos cargo de nuestra salud no somos responsables en ello. Aspectos endémicos sobre el VIH son 5. Primero, los factores biológicos que están relacionados a la magnitud de la carga viral, que se haya hablado en las sesiones anteriores de indetectable, que las personas VIH indetectables no transmiten el virus, es muy importante. Pero también hay otros factores que están relacionados a la biología y que están relacionados al sistema inmunológico. ¿Cómo se fortalece el sistema inmunológico a partir de las emociones, de la alimentación, del sueño, de la actividad física? También es muy importante para el VIH.
Si una persona tiene un empleo o 2 empleos, va a estar trabajando doble turno y los consultorios o los hospitales atienden de 8 a 5. ¿A qué hora esa persona va a ir a buscar preservativos? Si ese adolescente o ese joven está estudiando en la universidad o en el colegio y tiene horario de 8 a 5, que es el mismo de los consultorios, ¿cómo vamos a pensar que los servicios de salud van a estar llegando a las personas que se están infectando más? Esos son errores conceptuales tanto a nivel educativo y de empleo que no estamos abordando para acercar el servicio de salud a las personas. Ya no basta con que el hospital esté y construyamos grandes instituciones y recintos hospitalarios que atiendan a las personas, que eso sí es razonable para las enfermedades que son catastróficas o las enfermedades que requieren de atención urgente. Pero estas infecciones que se dan a propósito de la conducta de las personas, es el servicio de salud que se tiene que acercar a la persona. Llegar a los parques, a las plazas, a las discotecas, a los colegios, a los lugares donde las personas se relacionan. Hoy las personas tenemos sexo en cualquier lugar. No tenemos sexo solo en una cama, tenemos sexo en las escaleras de los edificios, en los baños públicos, en las discotecas, en cualquier lugar. Y es ahí donde tienen que estar presentes los preservativos. Que la persona tenga acceso al preservativo en el lugar donde se relaciona es lo que debiésemos estar haciendo hoy en día. Vivienda y movilidad es uno de los factores también que están dentro de la pobreza multidimensional y que también son relevantes a la hora de pensar en cómo estamos accediendo a los servicios de salud. Si el servicio de salud no se va a mover y la persona es la que se tiene que mover al servicio de salud, ¿qué tanto acceso le estamos dando a esas personas a los servicios de salud? ¿Realmente estamos agilizando ese acceso o le estamos poniendo trabas si es que no tenemos la posibilidad de acercar el consultorio a la persona, de acercar el hospital, de acercar los medicamentos? Y por último, la protección social, que ya lo mencioné anteriormente, al no tener conciencia sobre cuáles son las redes de protección social de las personas que viven con VIH, no sabemos cómo podemos abordar la adherencia al tratamiento. Lo vamos a abordar ahora en las vulnerabilidades de las personas con VIH. ¿Cómo quisimos abordar esto? Primero, con una encuesta. Hicimos encuestas a personas con VIH, les preguntamos sobre su calidad de vida y cómo se relacionan con el VIH. ¿Qué es lo que encontramos en ello? Que un 32% de las personas diagnosticadas con VIH que contestaron a esta encuesta fueron diagnosticadas también con depresión y un 28% con ansiedad, que son problemas o factores que inciden en la adherencia al tratamiento. Si tengo depresión o ansiedad, es probable que yo no esté tan relacionado con el medicamento y no tenga esa capacidad de adherencia, tal como una persona que no sufre las condiciones, estos problemas de salud mental. Además, un 19% adquirieron hepatitis B o papiloma humano, que son dos de los virus que también están aumentando muchísimo sus tasas de transmisión. Un 21% de las personas encuestadas consideraron que su condición de VIH limitó su capacidad de realizar sus actividades diarias en los últimos 30 días. Es decir, un quinto de las personas con VIH no pueden desarrollar su vida diaria, sea laboral, educativa, familiar o social, de manera normal como otras personas. Un 38% se han sentido estigmatizados o discriminados en su comunidad, con las personas con las que se relacionan, y eso incide en cómo revelar el estado serológico. Y un 17% fueron estigmatizados o discriminados en los centros de salud o por los profesionales que los atienden. Y eso es un problema que debemos abordar. Si una persona no confía en el profesional de salud que le está atendiendo en el hospital, ¿qué ganas va a tener esa persona de ir a buscar los medicamentos todos los meses? ¿Qué ganas va a tener esa persona de ir a consulta médica cuando le toque control? No hay motivos para que esa persona sea adherente al tratamiento y logre la indetectabilidad. Un 56% reveló su diagnóstico a su pareja o su cónyuge, un 45% a los padres o hermanos, pero cuando lo llevamos al área laboral, sea a los colegas o a la jefatura, solo un 10 o un 5,6% lo hicieron. Entonces, estas personas que trabajan y que tienen que pedir permiso todos los meses para ir a buscar sus medicamentos a la farmacia del hospital, que atiende de 8 a 5, que es el horario laboral, realmente tienen que buscar una estrategia para camuflar de que tienen que ir a buscar sus medicamentos, o camuflar de que se tienen que ir a tomar exámenes, o camuflar de que tienen que ir a control médico. De alguna manera tienen que hacerlo, porque no están confiando en las jefaturas. La carga estigmatizante y discriminadora del VIH está haciendo de que las personas reserven cada vez más su diagnóstico y no lo revelen, y eso nos genera lazos de confianza para que la persona sea adherente al tratamiento y mejore su calidad de vida. El 21% de las personas encuestadas no están empleadas. Hicimos una encuesta que iba desde los 18 años hasta los 60 años, es decir, personas adultas que debiesen estar, que son laboralmente activas. No están empleados. Un 25% de los que están empleados han tenido temor de perder su empleo. Si no tienen empleo, no tienen plata para pagar la micro para ir al hospital.
y un 56% estaban en una situación de inseguridad económica, es decir, no tenían plata, o para la micro, o para pagar las cuentas, o para comer. Un 12% se mudó involuntariamente o no tiene vivienda estable. El VIH no tiene territorialidad. Cualquier persona se puede inscribir en cualquier hospital, pero es razonable de que una persona que vive en la estación central se quiere ir a atender a la Florida, al hospital de la Florida, porque sabe que ahí no lo van a ver, porque sabe que nadie va a revelar su estado serológico en su comunidad y por eso se esconden en el hospital de la Florida. Entonces, si es que tiene la vivienda lejos del hospital y si no tiene plata para ir hasta la Florida, lo más probable es que esa persona tenga problemas también para acceder a los medicamentos. Un 34% ha sentido falta de alimentación adecuada. Nos estamos bombardeando con medicamentos. Todos los días al menos una pastilla, que es la que se está entregando hoy en día. Si es que no tenemos alimentación suficiente, nos estamos dañando los hígados, los riñones y nuestro sistema en general, si es que no tenemos alimentación suficiente. Y un 22% están insatisfechos con su vida sexual, sea por revelar el estado serológico a su pareja, sea por el conversar de VIH o de protección o negociar el condón en la práctica sexual. ¿Cuáles son sus preocupaciones para envejecer? Las tres principales. La primera es que comienzan otras condiciones de salud asociadas al envejecimiento. Todas las personas tenemos miedo de envejecer y eso podría generar otros problemas de salud. Pero que la segunda y la tercera causal sean inseguridad en la salud, incluida la cobertura en los gastos de la atención de salud. Hay personas que creen que el VIH no va a ser gratuito, no va a estar garantizado constantemente y eso genera inseguridad. Y al mismo tiempo que la toma de medicamentos para el VIH sea de manera permanente, que no exista una cura todavía. Que no exista una cura, que no haya investigación para ello, es un tema de inseguridad de las personas con VIH. Y por último, ¿hacia dónde debiéramos ir? Hay líneas ya establecidas. En el año 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboró una declaración política sobre VIH y hay dos aspectos que a nosotros nos interesa relevar. El primero es la estrategia 90-90, que ya la conocen, y la segunda es que el 30% de los servicios de VIH debiesen ser administrados por organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil estamos preparados y preparadas para abordar problemas de VIH. Que esto sea abordado por sociedad civil va a mejorar la adherencia al tratamiento, va a mejorar los canales de comunicación de las personas con VIH hacia la institucionalidad y también de mejorar las redes de protección social, porque podemos abordar con mayor especificidad cuáles son las necesidades de las personas con VIH. Mantener adherentes al tratamiento a las personas positivas es algo que ya se está logrando, pero no estamos logrando mantener negativas a las personas que son VIH negativas, que no han sido diagnosticadas. Cuando una persona va y se hace el test, le dicen vuelva cuando quiera, vuelva cuando se siente inseguro, vuelva cuando haya tenido una práctica sexual de riesgo, pero no es una persona que no está adherida al sistema de salud para tener controles sistemáticos, regulares y acceso al preservativo, sea masculino o femenino. No estamos manejando activamente los casos negativos, solo nos estamos enfocando en las personas positivas. Eliminar el estigma y la discriminación, principalmente en lo social y en los centros de salud, es una tarea muy importante que debiese realizar el Ministerio de Salud, pero debe ir de la mano con educación. No basta que esté regulado la ley de fertilidad, necesitamos una ley especial de educación sexual integral, que vaya desde el nacimiento hasta la vejez. Se invisibiliza también a las personas mayores que tienen VIH. Se invisibiliza incluso las prácticas sexuales de las personas mayores. Se cree que los viejitos no tienen sexo, cuando son una población que también está aumentando su tasa de transmisión de infecciones de transmisión sexual y también de VIH. Y por último, campañas permanentes con un subtítulo que estén focalizadas en personas con VIH para empoderarlas y liberar prejuicios. En la medida de que seamos capaces de que las personas positivas revelemos nuestro estado serológico y seamos capaces de afrontarlo, vamos a derribar estigma y discriminación. Si no, va a seguir siendo una campaña que va a estar focalizada en la prevención de las personas negativas, no vamos a abordar la realidad de las personas positivas y no vamos a eliminar el estigma y la discriminación, y eso va a seguir perpetuando que las personas no sean capaces de confiar en sus parejas sexuales, no confíen en su familia, no confíen en sus empleadores, no confíen en sus colegas, no confíen en nadie. Seguimos replicando el estigma y la discriminación. Y es ahí hacia donde nosotros creemos que debiésemos ir en adelante. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Sí, Talco? Sí. Muchas gracias. Vamos a dar... Las preguntas las dejamos para el final. Sí, todas juntas. ¿Te parece, Willy?
Vamos entonces a hacer pasar al señor Willy Morales, presidente de la Red Nacional de Pueblos Originarios frente al VIH. Gracias. El micrófono, Willy, por favor. Tengo una presentación. ¿Dónde la entrego? Ahí tienen que coordinarla con... ¿Con usted? Ah, usted se la había pasado. Willy, cuidado con el agua, para que no la vaya a pasar a llevar. Y tienes que prender el micrófono, para que quede grabado todo. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, nos falta una persona que... Hay que venir sin ponchos indígenas, parece, al Congreso Nacional para que no los tramiten tanto la entrada, diputada. Creo que es una recomendación. ¿Ahora? Sí. Es una recomendación que les doy. Préndala. Es una recomendación que les doy, que un poncho o un tapalapucha de una mujer indígena no puede ser motivo para que la investiguen más a la entrada del Congreso. No hacen que levantemos el poncho, que no veamos, que no de a dónde vengan, quién los invitó. O sea, no es el mismo trato para nuestros hermanos chilenos que tienen un libre acceso, prácticamente. Para nosotros siempre hay un prejuicio antes de ingresar acá. Bueno, es una sugerencia. Sí, a mí me parece que preguntemos lo que pasó y que pidamos información al respecto. A mí me parece que este tipo de cosas no pueden seguir pasando, más allá de que esta persona o este ciudadano venga como venga vestida, porque finalmente fue una discriminación a propósito como venía vestida. ¿Fue a usted lo que le pasó? A nosotros. Ya. Preguntemos, me parece que preguntemos, ¿sí? Chaltu. Ya. Bienvenido, Willy. Todo suyo el micrófono. Wincatungun. ¿Cómo? O Mapudungun. Hinche Abajo. Willy Morales Piñén. Ahí para que puedas poner la presentación. Ya. Hinche Tragún Cutan VIH-Sida. Se me pidió que tenía que hablar en español y no en la lengua madre, el cual también se entiende que tendríamos que tener traductores para esto, pero hubiera sido mejor en lengua originaria, sabiendo que se está invitando a los pueblos indígenas. ¿Ya? Y creo que es necesario que hagamos estas prácticas porque Chile firmó el acuerdo mundial de la lengua madre y aquí ahora yo no la puedo usarla, solamente para saludarlas a ustedes y a todos, a ustedes y a todos. ¿Quiénes somos? La Red Nacional de Pueblos Indígenas. Somos una organización que estamos fuera de la política preventiva del Estado. Somos el grupo de personas que no hemos tenido la participación con igualdad frente a la temática del VIH. Somos representantes de comunidades indígenas, no personas. Las comunidades determinan a quién envían a tratar estos temas y somos una organización legal con una personalidad jurídica de corporación. Siguiente, mi amigo mío. Las barreras culturales que existen entre el Estado, que está normado por unos cerebros que solamente piensan en cuatro paredes y no en que somos un país diverso, con diferentes realidades, diferentes formas, creo que es necesario decirle a todos ustedes que nunca hemos estado en una campaña de prevención y cuando hemos querido estar y cuando no hemos solicitado estar, tenemos que llegar a estar con una demanda de por medio. En el gobierno pasado, una vez estuvimos en una campaña que fue gracias a una denuncia que se hizo a la UCAE, a la Oficina que intermedia de Pueblos Indígenas y todos los ministerios por la no participación. Fue tanto el revuelo que nos permitieron estar solamente en un afiche. Pedimos estar que sea intercultural y no se nos permitió. Creo que esa es una otra manera de poder invisibilizar a este grupo que según el censo somos el 10% a nivel país.
las instancias políticas sanitarias que nunca han sido dirigidas. Desde el 2000, año 2000, hemos presentado 17 recursos de protección para poder visibilizar que no estamos incluidos en la política sanitaria del MinSal. Después que Chile ratificó el convenio 169 de la OIT, nos quisieron escuchar un poco, ¿ya? Pero siempre llegamos a un determinante que las campañas y las políticas sanitarias están determinadas los chilenos, y nosotros sí, estamos en Chile, pero somos un grupo que pensamos diferente y la salud es diferente. Tenemos nuestra propia salud y el Estado no nos permite que las hagamos prácticas, sabiendo que hay normativas internacionales que obligan al Estado que se nos respete estas culturas ancestrales. Después de eso, el MinSal, a solicitud nuestra y a solicitud de la CONADI, de la Corporación de Desarrollo Indígena, se creó un convenio de participación mutua, el cual nunca, pero es que nunca se hizo efectivible. Fue en el gobierno del presidente Piñera I, después el gobierno de la señora Bachelet, presidenta Bachelet, no lo vamos a tomar en cuenta porque lo hizo el gobierno pasado y nosotros al medio. ¿Qué nos importa que lo hizo? Hay que hacerlo, hay que darle fruto, pero ellos veían más algo políticamente partidario que esta visión de participar en la información culturalmente apropiada. Se realizó un estudio, y yo les pido a todos ustedes, diputados y diputadas, que por favor lo soliciten. Se hizo un estudio de pueblos indígenas, VIH-Sida y TBC, el cual después que se hizo, anduvimos cooperando con el estudio a nivel país. El gobierno determinó que no era bueno el estudio. A nosotros se nos informó de manera no oficial que el estudio demostraba abandono del Estado de Chile y que podía causar resquemor y más discriminación hacia los pueblos indígenas, el cual hay un gráfico que determina que el VIH en pueblos indígenas, el indígena puede morir 3 veces más de VIH que el resto de los chilenos. El aislamiento, es ese. ¿Cuál? Ese es el convenio que hizo el MinSal con CONADI, a solicitud nuestra y a solicitud de los 9 pueblos originarios a donde... El estudio. No, el estudio es otro, que se hizo, sí, lo mandó a hacer la señora Ana María San Martín, que era la jefa del programa de la época, pero como era un gobierno de una línea política, él asumió otro, el cual dijo, no es bueno. Para nosotros es bueno, sí, que demuestra que hay que entregar más información para poder atacar un problema que nos está matando, ¿ya? Y los indígenas no llegan en época de VIH o en estado de VIH, sino llegan a los hospitales en etapa SIDA y en riesgo de vida. Creo que es necesario que ustedes, ya que a nosotros no los quieren entregar el estudio, solamente hemos tenido información por debajo de la mesa, el cual anuncia esto. Y ellos, no es que los indígenas estén muriéndose o haya más. Aquí se anuncia en este estudio que hay un abandono del Estado de Chile. Y las tasas, ahí están, ahí ustedes pueden ver que los aymara versus la población de Arica, a donde están, es mucho la diferencia. Yo vengo del pueblo huilliche, allá se le acusa que el turismo es grande, es fuerte. En Isla de Pascua, el turismo extranjero, a donde llegan cruceros
y ven personas tan exóticas, dicen, ya, te pago una relación sexual por $100, pero sin condón, 150. Elige tú. Ya, pero esto no lo quiere mostrar y lo secuestró el gobierno pasado y lo secuestró este ministro ahora, el cual no quieren dar a conocer esto porque se acusa, le vuelvo a decir, de abandono al Estado de Chile para con los pueblos indígenas. Ese es el afiche a donde salimos nosotros en la única campaña que hemos estado de prevención, fue en el 2007, y esto, los rostros son de los 9 pueblos originarios que participamos en esta red. ¿Ya? No quisimos fotitos como estas imágenes de indígenas como plumitas paradas, no queríamos rostros reales, queríamos que las personas colocarle rostro al SIDA. ¿Ya? Y lo hicimos solamente en esto. Y gracias, no gracias al MinSal, sino gracias a la Oficina de Asuntos Indígenas, que prácticamente obligó al MinSal que teníamos que estar incluidos en las políticas nacionales. Siguiente. La oficina, actualmente, la Oficina de Intermediación Indígena, la que tiene que ver con lo que le explicaba con todos los ministerios, reconoció que hubo una omisión de parte del MinSal, que ahí está la carta, el cual se reconoce que no se les olvidó incluirnos en las campañas sanitarias, diputados. Ustedes en esta última campaña de este último ministro que hemos tenido, ¿vieron en las 2 campañas que no había a indígenas participando en ellas? Y yo les puedo mostrar a ustedes más de 10 correos que hemos tenido que exigimos la participación. Ellos nos dicen que es para población focalizada, grupos focalizados. Nosotros decimos que tienen razón, están bien, así tiene que ser. Pero lo que ustedes le llaman HCH, en nuestra cultura se llama de esta otra manera. Y esa otra manera le viene a desarmar todo el esquema preventivo, normativo que ellos han tenido de pensar y de no abrirse a un Chile más diverso. El plan nacional fue que hicimos al inicio del actual gobierno, cuando estaba todavía la señora San Martín, se trabajó, los 9 pueblos, discutimos, llegamos hasta un acuerdo que si nosotros podíamos capacitar al Programa Nacional de SIDA. ¿Ya? ¿Cómo traduzco la palabra SIDA? ¿O cómo traduzco la palabra condón? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? ¿De qué manera podemos llegar a algo más cerca? Pero el plan desapareció. Este actual ministro y sus asesores que tiene ahí, la señora Alejandra Houston y el jefe de gabinete, tienen una visión racial que Chile solamente hay chilenos y no un país multicultural. Creo que es necesario que no estemos participando. Son los culpables ellos. Yo los culpo porque hemos tenido reuniones, se hacen actas, y esas actas, nosotros pensamos una cosa, pero ellos piensan otra cosa. O sea, no hemos podido llegar a un acuerdo porque no se quieren llegar a abrir, que en nuestro país hay multicolores, multicultura, hay distintas lenguas, y esas lenguas le dan riqueza a nuestro país, pero no la quieren, ¿ya? Y creo que es necesario reconocerlas, hablarlas. El correo, mire, aquí yo les quiero demostrar que aquí hay una violencia económica. Aquí el MinSal nos mandó a invitar a la elaboración de la campaña. Yo le dije, ni un problema, yo voy, pero vivo en la isla de Chiloé y de la Castro, tengo que viajar a otra isla más pequeña, por lo tanto son mis datos para que me saquen el boleto. Me dicen que no tienen presupuestado tener traslado de las personas, por lo tanto que tengamos que tener internet para una conexión de algo. Señores diputados, los Cóndor
los huemul no tienen una antena de Wi-Fi en la cola. ¿Ya? No es como aquí que uno va a la plaza de armas y encuentra una conexión de Wi-Fi. Chile, en sus extremos, todavía sigue incomunicado. Y esto es una violencia económica que nos coloca barreras para no tener participación. ¿Ya? Y por último, lo que es de mi parte, queremos solicitar y hacer frente que a nosotros se nos obliga a respetar las leyes de nuestro país. Pero el MinSal no está respetando lo que determina la Corte Suprema. No, si hay una barrera en atenciones es con las señoras y señores matrones. ¿Ya? Y la Corte Suprema determinó, la Contraloría determinó, la Corte de Apelaciones determinó cuáles son los roles de cuáles. Y creo que es necesario que se cumpla la ley, creo que es necesario que se participe de la manera más eficiente, más cómoda, más amable, y no con la violencia que hemos sufrido nosotros los pueblos indígenas de parte de estos equipos de salud. No encuentran hediondo a humo, por qué llegó ahora, por qué está tomando tanto pasto y no las pastillas. Creo que es necesario y creo que nosotros apelamos a las personas que están capacitadas y estudiaron para atender el ciclo vital. Y el ciclo vital está, según el máximo tribunal de justicia, está determinado en unas profesionales que son las enfermeras. ¿Ya? Y si lo quieren cambiar, bueno, también está en sus manos de cambiar las leyes, pues. Pero a nosotros se nos obliga a respetar una ley y nosotros queremos ahora hacerla valer. Esas leyes que también nos obligan a nosotros respetar. Esa es una presentación estimada. Aquí yo traigo una mascarilla, el cual no la voy a usar para que ustedes vean que las personas con VIH no somos personas que contaminamos, como dijo la presidenta del Colegio Médico, y yo pude ver en algo. ¿Ya? Creo que es necesario que seamos amigos. O por último, pegarnos patadas más suaves. Pero es necesario y es urgente que ustedes nos ayuden a estar partícipes en esta campaña, que se nos respete la visión de salud y enfermedad, que no vengan 100 antropólogos, 100 sociólogos, otros pocos de psicólogos, para poder determinar qué es lo que es la enfermedad para uno. Esta red a todos ustedes los invitó a que sesionen alguna vez en territorio indígena para que puedan ver la realidad, que es distinta. Es distinto. No hay acceso. Yo vivo en una isla y para poder ir a atenderme tengo que ir a otra isla. Por lo tanto, prefiero venir a atenderme acá porque vengo prácticamente cada 2 meses a Santiago. Me sale mucho más fácil. Pero lo que dice el señor ministro y sus asesores, el programa nacional, que hay un acceso para todos, señores diputados y diputadas, eso es mentira. Eso es mentira. Estoy seguro que el señor Ángelo González era un experto en atención, pero en lo que es de oficina y lo que es de la otra parte, él no sabe lo que es porque no conoce el territorio. El ministro estuvo en Chiloé y nos ofreció el cielo, el mar y todo. Pero ustedes se han preguntado por qué no hemos participado en los test rápidos. Porque no podemos, porque ellos en su mente colocaron que tenían que ser organizaciones sin fin de lucro. Y la ley indígena, señores diputados y diputadas, la ley indígena, nosotros, las asociaciones indígenas, nos declara con fin de lucro por todo este comercio que se hace entre indígenas, que también es cultural, y hay que respetarlo. Por lo tanto, vieron cuando hicieron las bases para los chilenos. El resto no. El resto no cabe, no está en sus planes. Y cuando están ahí es por folclore. Y yo no soy folclore. No me considero que hago folclore. ¿Ya? Y creo que
la última instancia de nuestra participación son ustedes. Tenemos indígenas que siguen falleciendo, tenemos médicos indígenas que quieren entender más. Aquí nos acompaña una médico indígena, el cual nos ayuda mucho para poder ingresar con 2 terapias, que se respete la indígena, pero también tomar la otra, que es la terapia Winca, y creo que es necesario y urgente. Es necesario que el programa se alinee con salud de pueblos indígenas del mismo MinSal. Es necesario que se escuchen unos a otros, que les pregunten al grupo afectado. Nosotros no podemos darle números, señores diputados, no tenemos números. ¿Y por qué no tenemos números? Porque el Estado de Chile nunca ha querido, no les interesamos. Y los únicos números que podemos darle, y se lo hemos entregado a UNUCIDA, que son 500 años de abandono por parte del Estado de Chile. Y eso creo que es un número que se puede ratificar, porque se puede ver y se puede mostrar, porque no tenemos otro número. Y le dejo ahora con mi hermano antropólogo. Buenos días. Okay. Buenos días. De acuerdo con los protocolos... Sí. La abogada. Ok. No puedo abrir esto. A ver. Tibor Gutiérrez. Soy Tibor Gutiérrez. Abogado de la corporación. No, soy antropólogo. La abogada es... Ya, perdón. El antropólogo, pero de la corporación. Sí. Ya, muy amable. De acuerdo con los protocolos indígenas, a mí me corresponde primero saludar a las personas que nos corresponden y nos acompañan aquí de los distintos pueblos originarios que pertenecen a Rempo, Chile. Saludo a la Benaya Aguirre, nuestra asesora legal, el Keyu, nuestra médica mapuche, Ruth Antipichún, de la comunidad Adquintulén de Lampa, acompañada por su chachay, y está Lidia Flores, de la comunidad andina de Arica. Bueno, Willy Morales, el presidente. En relación a la cosmovisión indígena, nuevamente acá abajo, solamente quiero señalar de que para los pueblos originarios esta pandemia denominada VIH-Sida es una enfermedad foránea, extranjera, para lo cual en la naturaleza no existe remedio. Es por eso que he elegido hablar acerca de la cosmovisión indígena, cómo se percibe esta enfermedad en los pueblos originarios, en los 9 pueblos originarios que habitan nuestro territorio. Y la cosmovisión es nada más ni nada menos que una manera de observar el mundo, el tiempo, el espacio y la materia. Y a partir de esa mirada se estructura la cultura. Los pueblos originarios de Chile, los 9 pueblos originarios de Chile, mapuches, aymaras, quechua, collas, diaguitas, licanantay, rapanui, cahuáscar y yagán, tienen una cosmovisión basada en el ser humano, el medio ambiente, la cultura, las relaciones sociales y el ambiente psicosocial. Y todo ello están relacionados unos con otros. No se puede tener una parte sin considerar al otro. Y esto de hombre, cultura y sociedad está representada como una estructura simbólica, simétrica, dual, basada en pares de oposiciones. Refleja los puntos cardinales, el centro o rehue mapuche como eje de un espacio ritual o matriz espacial, 3 plataformas verticales, números sagrados, jóvenes y viejos, arriba abajo, simbología y taxonomía del color, fuerzas del bien y el mal, una concepción de los ciclos del año, primavera-otoño, invierno-verano, rogativas, sacrificios, ritos ceremoniales al sol y a la tierra,
Alañuque Mapu, la Pachamama y Tepito Otejenúa en Rapa Nui. Esta medicina tradicional, que lástima que no se vea bien, pero vamos a dejarles la presentación, es integral, holística y comunitaria. Es un sistema biomédico y un sistema tradicional que está completamente integrado con la naturaleza. Este es un contexto cultural diverso, de derechos individuales y colectivos, asociativos. Existe una reciprocidad con la naturaleza, hay una defensa frente a la xenofobia, la discriminación, el racismo, el rechazo, el desconocimiento, la asimetría, un lenguaje distinto, una asimilación cultural, una historia, una tradición, un concepto, un mito, una creencia, una costumbre y organización social. Frente a todos estos aspectos de medicina tradicional versus sistema biomédico de la salud, los pueblos originarios han podido realizar un protocolo que incluye a especialistas, maestros sabios, curanderos, yatiris, colliris, machis, taotes, que incluyen la lectura de las hojas de la coca, el cuy, los ritos a la pacha, las rogativas a los achachilas, para conseguir salud, buena suerte, cosecha, prosperidad, curación y limpieza, muchas veces a través de los sueños. Los chamanes mapuches están del otro lado, es decir, en el mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Un doble espíritu se apodera de ellos y pueden transmitirle a la comunidad un mensaje desde el otro lado. Para la cultura occidental chilena, esto es magia, machi, es una bruja, es una persona extraña por el desconocimiento del contexto. Los médicos indígenas curan las enfermedades del cuerpo con la medicina natural. Son hombres de paz, tienen la experiencia, la sabiduría y la filosofía propia de los pueblos andinos llamados amautas. Entre los mapuches se les denomina machis, sabios, quinches, curanderos, lahuentuchefes. Son depositarios de los secretos de la naturaleza y sostienen un equilibrio en la comunidad. Utilizan una serie de elementos materiales, minerales y vegetales y también hierbas de la naturaleza para curar y sanar las enfermedades. Son su especialidad. Utilizan diagnósticos variados a través de la ropa, la orina o los peumas o sueños. Usan el tabaco, hacen aspersiones, fumigaciones, brebajes, cánticos, oraciones, masajes, percuten el cultrún chamánico y entran en trance. Todo el grupo familiar y la comunidad convoca a los amigos y a los vecinos y destaca la energía y la convicción de que el enfermo va a sanar y no va a morir. La enfermedad es social. En el caso del VIH es una enfermedad extranjera. Es un Wincacuchán o un Huesacuchán. No posee curación desde la naturaleza, por lo tanto el tratamiento debe ser combinado. No solamente el tratamiento químico alópata, sino que también con las hierbas tradicionales, para paliar los efectos de la enfermedad, que no es solo física, sino que emocional, a través de la angustia, la ansiedad y la depresión. Estas últimas denominadas enfermedades mentales de los Wincas, es decir, de la cultura occidental o chilena. Para los Rapa Nui, en la Polinesia chilena, la pandemia del VIH afecta a la comunidad entera, debido al sistema de parentesco y familiar extendido. No basta con los ritos al Matúa Puá, sino que también está la ayuda afuera de la comunidad. Polinesia simplemente se atiende fuera de Chile, en Nueva Zelanda, Tahití, Australia o Hawái, y otras islas del Pacífico Sur. Para los descendientes de los canoeros australes, yaganes y cahuáscar, la situación de exterminio
es más sensible aún debido a la ausencia de conocimientos de las medicinas tradicionales, la escasa población originaria y la pérdida de sus tradiciones. Una persona infectada con VIH es grave riesgo debido a lo frágil de su existencia. No tenemos datos debido a la sensibilidad y el resguardo de la información y la nula existencia de política pública con pertinencia cultural. El caso denunciado en la ciudad austral de Punta Arenas es una prueba de ello. Finalmente, queremos, a la luz de este diagnóstico sociocultural expuesto, dejar de manifiesto la ausencia de política pública en materia de salud con pertinencia cultural. En el caso de los pueblos originarios, es el mayor déficit de parte del Estado en esta materia. Los sistemas biomédicos, la salud indígena tradicional, culturalmente inapropiado, bajo la coexistencia de medicinas asimétricas, desconocidas, poco valoradas, produce inequidad y brechas de difícil acercamiento. El trato discriminatorio, la escasa cobertura de salud, el caso de las islas de los archipiélagos, la triple frontera de Arica, la falta de pertinencia cultural en relación a la temporalidad o migración estacional, la transhumancia, las invernadas y veranadas pehuenches, lo urbano y lo rural, establecen un contexto respecto del VIH para el cual los servicios públicos no están preparados. En el acceso a centros comunitarios y de salud, las postas rurales, las rondas médicas, los CEFAM, los consultorios policlínicos y hospitales, concretamente para los usuarios indígenas, que deben tomar su examen y realizar el tratamiento en VIH, los test de muestra rápida, el lenguaje, los partos culturales, las barreras culturales propias de cada pueblo originario, las actividades de extracción económica asociativa, la fuente laboral, la estrategia productiva y de sobrevivencia, la integración ecológica vertical de los pueblos andinos, en donde el porcentaje de VIH ha sido el más importante en la última década, según las cifras y estadísticas oficiales del MinSal. El uso de hierbas medicinales para mejorar la adherencia complementaria a los sistemas biomédicos de salud y tradicional es uno de estos efectos. Desde el enfoque de derechos humanos, debemos respetar el derecho de cada usuario a utilizar la medicina tradicional propia de acuerdo con su particular cosmovisión. Necesitamos campañas de difusión y sensibilización en donde la participación de los pueblos originarios estén presentes. También se requieren políticas de salud intercultural y dimensiones políticas que el Estado no ha querido reconocer. La dimensión técnica es la falta de cobertura y la pertinencia cultural frente al VIH. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer pasar entonces a la abogada, si es posible. Sí, está. La que fue presentada por el antropólogo, sería bueno que nos dejaran como respaldo ya. Es que él la leyó. Sí, pero sí, también. Él era más completa. Sí. Sí. No, pero en este computador quedó. Sí, ¿Será posible sacar unas copias de estas? Eso queremos. Estábamos muy pendientes de... Sí. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Permiso. Buenos días, me presento. Mi nombre es Benay Aguirre. Yo soy abogado de profesión. Pertenezco al pueblo Coya, comunidad Pastos Grandes de Copiapó. ¿Puede repetir su nombre, por favor? Benay Aguirre. Veamos que le tome el... Si resulta. No soy muy lucha en este asunto. Por lo menos está... ¿Y la tenía en el computador? ¿No era posible trasladarla para el...? Es que hay una parte que no la tengo ahí. Ah, un ya. poquitito, pero... Para asegurar que se pueda proyectar.
ponlo ahí. Por ahí es donde tiene todo hoyito. Ahí. Ya aquí. Por ahí. No tengo el cable. Ahí está. No, pero esa es la otra. Sí, es la tuya. Por supuesto que yo no sé cómo se hace eso, diputada. Ya, listo. ¿Quiere entrar? Bueno, empezaré mi presentación con lo siguiente. Nosotros tenemos bastante legislación, normativa, leyes, decretos, resoluciones, con respecto a lo que es los pueblos indígenas y también en lo que es relativo a lo que es el VIH. Pero resulta que tenemos un gran vacío al respecto. ¿Y el vacío en qué está centrado? El vacío está centrado en lo siguiente. Tomamos a los pueblos indígenas como órganos intermedios, punto 1, y no como pueblos indígenas. Grave error, porque los pueblos indígenas no son igual que el resto de la sociedad civil. No la podemos sopesar igual que el resto de la sociedad civil. Si bien es cierto, hay muchos integrantes de los pueblos indígenas que se encuentran en las ciudades o en partes donde tienen acceso a todo tipo de comunicación, la parte más importante, que son los ancianos, que son ellos quienes hacen que permanezca las costumbres, están viviendo en sus comunidades. ¿Y dónde es eso? En la alta cordillera, en las islas, en las partes alejadas, donde no es posible llegar con la tecnología que tenemos. No es posible llegar con todo lo que dice relación con la medicina. Llegan con suerte las rondas médicas. Pero las rondas médicas, ¿a qué van? A dar lo justo, lo necesario en cuanto a salud. Pero no me llevan lo que es el tratamiento retroviral, no me llevan nada de lo que tiene que ver con el SIDA. Porque ellos tampoco están preparados, ¿ya? Incluso es más. Nosotros en la región de Atacama tenemos el caso de las empresas agrícolas, más específicamente de las viñas, ¿ya? De las uvas. Resulta que en ese caso nosotros no tenemos gente que vaya a entregar el tratamiento o a hacer el test rápido o a ver si la persona necesita algo. ¿Por qué? Porque la gente tiene 3 meses para trabajar y en esos 3 meses hace la plata del año. Entonces es lógico que no van a ir en esa. Y después, ¿qué es lo que hacen? Se van a otra ciudad. Ellos son itinerantes, ¿ya? Ya hay mucha población desinfectada y que no tiene acceso a la salud. No tiene acceso cuando están enfermos de VIH. Por lo tanto, todo lo que es nuestra normativa y nuestras leyes no me sirven. No me sirven porque no están enfocadas hacia este grupo de personas que son diferentes. Son diferentes en cuanto a la lengua, son diferentes en cuanto al pensamiento, son diferentes en cuanto a su vida, a su forma de ser. Tanto Willy como Tibor han hablado de la cosmovisión. Y es verdad. Para ellos es un todo. No es algo parcelado. Para nosotros el día, la noche da lo mismo. Si hay un eclipse da lo mismo. Si este año hay más lluvia o menos lluvia, da lo mismo. Para ellos no. Tiene la razón de ser. Y el tener la razón de ser significa de que esta enfermedad viene a trastocar en parte todo lo que hay. Y si no se le entrega la ayuda, el tratamiento y todo lo necesario, no hay nada que hacer. Fíjense que es más. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Hay una persona de unos 50, 60 años enferma. Va al policlínico o va al hospital. Si es hombre y hay una mujer que lo va a atender, las piensa que se va a ir a atender. ¿Por qué? Porque es una mujer. ¿Cómo una mujer le va a ver a él desnudo? O sus partes íntimas. Al resto de los chilenos les da lo mismo porque están acostumbrados desde chicos. Ellos no. Motivo de vergüenza.
Si le van a ir a aplicar algún tratamiento y esa persona no está calificada, según ellos, porque el pensamiento es diferente, según ellos no está calificada en cuanto a qué, a que no le entiende sus costumbres, no sabe cómo habla, etcétera. 20.000 justificaciones. No se lo va a aceptar. Diferente sería si, de acuerdo a nuestra normativa, se entregara una especialización, se entregara algo a los mismos pueblos, a la gente de los pueblos, la gente que está validada por ellos. ¿Por qué? Porque el hecho de estar validada por ellos significa que van a tomar en mejor forma lo que es los tratamientos, las medicinas, y eso complementado con la propia medicina de cada pueblo resulta mejor. ¿Ya? Tiene una mejor vida, una mejor calidad de vida y, en último de los casos, una mejor calidad de muerte. ¿Ya? Pero así como está la ley en estos momentos, la verdad es que los pueblos están invisibilizados. Ese es el término. Los pueblos indígenas en este país están invisibilizados. No se les toma en cuenta para las campañas. O se les toma en cuenta a media. ¿Ya? O se les toma en cuenta como para algo hasta gracioso y turístico. Pero resulta que tenemos que ver que esta es la población más frágil. ¿Ya? Imagínense que en Yaganes hay 1.000 y tantos según el último censo. 1.000 y tantos, a una población de 17 millones. ¿Y qué pasa si ahí se enferma alguien? ¿Qué pasa con esa población? Se me empieza a mermar y me va a desaparecer. Y no podemos tolerar que desaparezcan nuestros pueblos. Ya desaparecieron varios, pero no podemos seguir con la desaparición de ellos. ¿Dónde va a quedar nuestra historia? ¿Ya? ¿Dónde nos va a quedar esa perspectiva de vida que no la tiene el resto de los chilenos? Y que a veces no le importa, pero llegado un momento sí la miramos para el lado. Cuando vemos que no tenemos ninguna otra salida en cuanto a la medicina tradicional, miramos para el lado a ver si esa nos resulta en una de esas. Y puede que sí, porque mucho está aquí. Y eso es lo que interesa de ellos. Para ellos no es tan solo la enfermedad vino por algo, fue producto de algo. Yo aquí traía toda la presentación y la verdad es que no he podido ver nada. Traía, a ver... No sé cómo es la... no sé tampoco cómo sacarla. Por favor, si es tan amable. O si quiere le paso la memoria y usted me la ve. Sí, por favor. Es que está en esta computadora. Sí. No, está en esta. Ya. Pero, ¿y de dónde lo...? Mire que yo ya soy viejita y ya me pilla un poco la tecnología, me supera. Ahora nosotros tenemos una serie de interrogantes, ¿ya? Claro, esa es la del anterior. Sí. Es que lo que pasa es que está puesto esto como pantalla extendida, entonces... Ah, ya. Pero, no se ve. allá abajo, en el telón. Sí, pero espérame un segundo. ¿A dónde está? Ya. Entonces ahora nos vamos al archivo del... Espérame un segundo. Sí. Experto en computación. Déjeme... Hagámoslo más fácil. Sigo pensando que Fíjense que incluso es más, ¿ah? los huevules no tienen wifi. Lo que yo siempre le digo a la gente de salud, saben que ustedes dicen que lo veamos por internet y es más grave todavía. El otro día, bueno, yo estuve en la isla, no en la isla de Chiloé, sino que en Rapa Nui, y me van a creer que durante todo el mes que estuve no me pude ingresar al Poder Judicial porque era tan mala la señal que no podía ingresar, con suerte, mi correo. Entonces, ¿cómo ese pueblo va a tener acceso? Está en el ¿Sí? ¿Cómo se llama? no, se llama Derechos Fundamentales 2, algo así. Sí, está dentro de Lenovo, ¿ya? Escritos, y ahí está el rep. Perdonen, pero yo me la transpiro todo. Entonces, gracias. Entonces, el problema de nuestro es ese.
Y resulta que nuestra legislación, y tanto la nacional como la internacional, o sea, los tratados internacionales, dan la posibilidad de que se tome en cuenta. Esas son las 4 cosas que están ahí dentro. ¿A dónde? De este disco. ¿En el Lenovo? No, este disco se llama Renpo. No. Ah, Renpo, sí. Y son esas 4 cosas las que están adentro. Ya. Esta es la Ay, quieto. No hay más. Ya. ¿Y está en el disco? En ese disco están esas 4 cosas nomás. Bueno, igual se la... Ya, dejémoslo ahí. Entonces, tenemos una serie de legislación donde se permite el poder dar un tratamiento y una atención como la gente. Ahora, todo está enfocado en la ley al tratamiento, pero se les olvida una cosa. Si aquí no debiéramos ver el tratamiento, debiéramos ver la prevención, porque en la medida que nosotros veamos la prevención y la llevemos a cabo en buena forma, no vamos a tener enfermos, o el número va a ser el mínimo, ¿ya? Pero siempre esta prevención ha sido poca, ha sido incluso a veces hasta negligente, que no se han tomado en cuenta a este grupo, ¿ya?, de personas que son importantes para el país. Siguen invisibilizados en cuanto a las campañas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las interrogantes que vienen de esto? Sí, por favor. Yo puedo seguir hablando. Hasta ahora, ¿qué medidas se han adoptado respecto del VIH, considerando la opinión y la participación de los pueblos? Hasta ahora no hemos tenido ninguna. Incluso es más, voy a decir algo que a lo mejor Willy no lo dijo. A Renpo no se nos invita a ninguna cosa ahora. Y me consta. La última reunión que nosotros tuvimos con autoridades fue en septiembre del año 2017. Septiembre. Y no hemos tenido ninguna más. Y nos iban a mandar todo lo que eran los planes para la prevención, todo lo que se iba a hacer en adelante. No ha habido nada. Es más, en la región de Atacama se trabajaba bastante bien con la mesa de salud, de la Seremía de Salud. Ustedes me van a creer que este año no ha habido ninguna reunión de la mesa de salud indígena, ninguna, y estamos a mayo. Entonces, ¿de qué forma estamos atacando esta pandemia? ¿De qué forma estamos haciendo cumplir la ley? ¿De qué forma como Estado estamos cumpliendo? Yo creo que eso es trabajo de ustedes, de los diputados, de los senadores. Es trabajo de ustedes el que esto se revierta, el que se visibilice esta vez a los pueblos, que se les tome en consideración, que se vea su forma de vida diferente a lo que es el resto. ¿Ya? ¿Se ha considerado a los indígenas en todo su contexto o solamente como un integrante más de las organizaciones civiles? No pueden ser igual que el resto de las organizaciones civiles. El resto de las organizaciones civiles tienen todos los medios a su favor. Tienen los medios tecnológicos, los medios económicos, todo. Ellos no. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no está a su alcance? ¿Por qué no tienen los medios? ¿Ya? ¿Se considera a los indígenas con los mismos recursos que el resto de la sociedad civil? Hasta ahora sí. Y resulta que no tienen los mismos recursos. No están preparados de igual forma. Es escrito. En el mismo Lenovo están escritos. Sí, se lo estoy guardando de directo. Si no me reconoce el disco. Ah, ya, capaz. Siempre me pasa. Entonces, esos son los graves problemas que tenemos nosotros como pueblo. ¿Ya? En que no podemos llegar a todas partes como quisiéramos. No podemos tener la misma medicina que todos tienen. Y más encima, a veces ni siquiera poder complementarla con la nuestra, que para nosotros es lo más importante. Más importante las hierbecitas, de repente, que las pastillitas. Porque es parte nuestra. Es parte de nuestra vida, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura.
El derecho consuetudinario en los indígenas es el más importante, es el derecho que nos dieron los antepasados, ¿ya? Y que está sentado en nosotros. Para el resto del derecho nacional, el derecho consuetudinario tiene valor solamente cuando la ley se refiere a ello, y nada más. Para el indígena no. Y lo dice la ley indígena. Me lo dice detalladamente, que hay que respetar el derecho consuetudinario. La verdad es que no se ha respetado. Con mucha pena lo digo. ¿Ya? Espero que no se me haya quedado algo en el tintero. Si es que hay alguna consulta, por favor. Aquí teníamos otra. Si consideramos a los indígenas en iguales condiciones que el resto de la sociedad civil, es que ignoramos la realidad de nuestro país y solamente estamos considerando a aquellos que viven en sectores urbanos o cerca de ellos. Su cosmovisión es diferente, predomina en ellos el derecho consuetudinario, su accesibilidad a los medios es limitada y no cuenta con facilidades, o sea, con facilitadores de su misma gente. ¿Por qué los facilitadores? Porque si se preparara, se capacitara a gente de los pueblos para entregar este tratamiento, para explicarle a la gente mayor de qué se trata, qué es lo que es, la cosa sería diferente. No llegarían la gente de los pueblos indígenas a los centros asistenciales a última hora, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya la enfermedad está declarada y no hay ningún tratamiento que sirva. ¿Por qué? Porque nadie tuvo el conocimiento como para decirles qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a hacer. Y ese es el problema que tenemos ahora. A lo mejor en la gente joven es más fácil, pero joven ¿hasta qué edad? 25, 30 años, porque ya de 40 ya están con toda la mirada del indígena, de sus padres, de sus abuelos y de sus ancestros, ¿ya? Discriminación a aquellos que viven en sus comunidades y que solamente cuentan con las rondas médicas, ¿ya? Como les dije, las rondas médicas van a ir ¿a qué? A entregar ciertos tratamientos, a tomar la presión, a ver si la persona está bien y si no, darle la interconsulta para que la persona vaya. ¿Y cuántas veces van? Una vez al mes. Cuando pueden subir a la cordillera, cuando pueden llegar a los lugares alejados, porque si no tampoco la ronda médica puede ir. Ellos no tienen el acceso como para decir, hoy día yo tengo control con el médico y puedo ir al pueblo a tratarme. No va a poder, porque si está el camino cortado, ¿cómo lo hace? Pasar a caballo, ¿cómo lo hace si no hay un puente? Si el puente se lo llevó el río, si hubo un aluvión. La gente queda aislada, completamente aislada. Yo creo que algo bueno que sería que hicieran los diputados y los senadores, darse una vueltecita por esas partes de repente. No es malo. Y van a entender que las cosas son muy diferentes a cuando yo las hago en un escritorio. ¿Ya? Si yo me voy a la cordillera a ver a la gente cómo está viviendo, cómo son sus pensamientos, cómo es su forma de vida, voy a poder legislar mejor que como lo estoy haciendo ahora en estos momentos. Porque no conozco la realidad. Y la realidad la voy a conocer ¿cuándo? Cuando yo voy para allá. Cuando yo estoy con ellos. Eso se los digo con bastante conciencia. A mí me dicen hay un problema en tal parte y yo parto. Y voy. Y subo a la cordillera y me voy donde están ellos. Porque va a ser la única manera que yo los puedo ayudar. Porque ahí yo voy a conocer su realidad. Porque si yo estoy en mi oficina, podría tratar de ayudar mucho a mi pueblo, pero no voy a saber la realidad de ellos. No voy a saber de lo que me están hablando. Pero si yo voy con ellos y convivo con ellos y estoy con ellos, lógico, mi mirada va a ser completamente diferente a la que tengo en estos momentos como abogado. Voy a poder defenderlos mejor. ¿Ya? Está pegada la otra. Sí.
Ay, qué bueno. ¿Cuál era? Ese. No quiere. No, la tecnología hoy día no está conmigo, parece. Es que no veo el... Se enojó. ¿Qué me falta? Parece. No está, no quiere, no, sí, se niega. Se niega rotundamente. Yo soy más. Estaba en pantalla extendida. Eso quiere decir bajamos. que hay que correrse para acá. Y aquí poner Ahí está. vista. Esto no se ve nada, pues, pero... Ahí está. Y ahí está. Ay, gracias. No, aquí. En ese, ya, perdón. Era en el otro lado. Ahora. Permiso. Ahora. Con la flechita. Esa. No, la otra, Esa, ya. Ahí tenemos la Constitución que dice que respeta los tratados internacionales. Ahí tenemos los tratados internacionales, ¿ya? Ahora corresponden al Tratado sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Se encuentran todos vigentes, ¿ya? ¿Pero qué sacamos? Si a las finales es letra muerta, ¿ya? La Ley 19.779, normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana, dice que la prevención, diagnóstico y control, la prevención, eso es lo primero. Yo tengo que prevenir para evitar. Pero hemos visto que las campañas de prevención, nosotros, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿O por aquí pasó? ¿Ya? ¿Qué fue lo que nos dijeron en la última? Que dentro de toda la gente que salía tenía que haber indígenas. Más de alguno debe ser indígena. Sí, pero resulta, claro, se presume, pero resulta que para nuestra gente, si no ven al indígena que ellos reconocen, no, pues esa publicidad no nos sirve. No es para nosotros, es para los chilenos, pero no es para nosotros. ¿Ya? Corresponde al Estado la elaboración de políticas que hasta ahora han sido discriminatorias, ha sido para una parte de la población, no incluye a los indígenas. ¿Ya? El artículo 2, la dirección, orientación técnica y todo lo demás, considerando la realidad epidemiológica nacional, la realidad, no lo que me dicen las encuestas, no lo que me dicen las estadísticas. Fíjense que incluso es más. Cuando va algún indígena a un centro de salud a atenderse, no siempre le preguntan si es indígena o no. Por lo tanto, yo no tengo las estadísticas después. Fíjense que el año pasado yo traté de buscar la estadística de cuántos niños enfermos de SIDA habían en los hogares de menores. Nadie me supo dar la información porque no había información de eso. No hay información de eso. Pero ¿cómo no va a haber información de eso? Pues si los cabros chicos están ahí en el hogar, si no estamos hablando de tantos hogares tampoco, pero no hay información. Entonces, ¿cómo voy a atacar yo eso? Si no tengo ni siquiera lo mínimo. ¿Ya? Tengo la información global, pero no tengo la información de los indígenas. ¿Ya? Dice que con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población. Políticas específicas, que hasta ahora con los indígenas no ha resultado. ¿Por qué? Porque no existen. Son de la sociedad civil. Y no somos de la sociedad civil. Nosotros somos diferentes. ¿Ya? ¿Qué hice? Ahí está otra cuestión. Después, me voy a ir más adelante. El artículo 6 deberá velar por la atención de las personas portadoras o enfermas con el virus. Deberán proporcionarse las prestaciones de salud que se requieran. No se proporcionan. Hay que ir al hospital, hay que ir al policlínico. ¿Y si yo no puedo? ¿Y si no tengo los medios? Fíjense que hay partes donde para sacarlos a la carretera les cobran 5.000 pesos, 7.000 pesos, para sacarlo a la carretera. Y de ahí tienen que tomar la otra locomoción para ir al centro asistencial. Y si no lo tiene, se me muere.
Porque más encima, en esas partes, los teléfonos satelitales no sirven. Los equipos de radioaficionados tampoco. Entonces están aislados. ¿Se cumple? No se cumple. ¿Ya? El ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud comprende el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, etcétera, 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 destinada incluso a la rehabilitación. Si no tengo la protección, si no tengo la prevención, menos voy a tener rehabilitación, porque eso sale más caro. ¿Ya? El Estado debe proteger los derechos de los pueblos indígenas, adoptando medidas especiales para salvaguardarlas, medidas especiales. ¿Se dan cuenta que nuestra legislación protege a los pueblos indígenas? Pero en la realidad no se vio efecto. ¿Ya? Y así sumo y sigo, y no sigo más porque me puede dar la rabia. A ver, esto. ¿En las políticas de gobierno es prioritaria la prevención? No. Hasta ahora no. Se han dedicado al tratamiento, se han dedicado a la enfermedad. Pesquisa. La pesquisa. Pero si para qué voy a pesquisar si primero tengo que prevenir, porque así no necesito pesquisar. ¿Ya? ¿Se ha capacitado a pares validados por los pueblos en esta área? Tampoco. Eso lo estamos pidiendo hace más de 10 años. Y se lo hemos pedido a todas las autoridades de turno. ¿Existe comunicación entre las autoridades y entidades representantes de los pueblos indígenas? Tampoco. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado desde septiembre de 2017 a la fecha? Ninguna. ¿Están funcionando las mesas de salud? Como les digo, no hay ninguna mesa de salud que esté funcionando en estos momentos. Esa era mi presentación. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido súper completa. Les agradecemos a todos. No se vayan. Queremos que se corran un poquito para incorporar también al primer expositor que tuvimos en la primera parte, a don Iancu Cordescu. Me ha costado aprenderme tu nombre, Iancu. Y vamos a abrir la palabra, pero antes quiero pedirle igual que se pueda incorporar en las consultas, en las palabras, aprovechando que está don Jorge Acosta acá representando al Ministerio de Salud, que también podamos extender algunas preguntas respecto de la presentación a don Jorge. Y vamos a partir por la diputada Hernando, que ya me pidió la palabra. Yo no sé si alguien más quiere anotarse para hacer las consultas. Por ahora, diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los expositores, agradecer en relación al tema de la cosmovisión, sobre todo. Yo soy representante de Antofagasta y me hace muchísimo sentido porque al final todas las personas no sabemos lo que no sabemos y por lo tanto todos los días aprendemos algo. No obstante ello, decir que para mí es un tema tremendamente familiar porque cuando uno visita los aylus, se da cuenta de cómo no existe acceso a una serie de cosas, no solamente a los temas de salud. Tampoco se tiene acceso a la justicia, ni siquiera de repente a un lugar donde hacer una denuncia. Las personas de los aylus de mi región tienen que viajar hasta Calama, si es que. Así es que en ese contexto decir que me parece súper pertinente el que dentro de las conclusiones de la comisión esto sea un capítulo relevante. Por otro lado, también, o sea, qué pena que no existan datos como para hacernos una idea de cómo incide, porque a pesar de que existe ese gráfico y el estudio ese que de verdad yo creo, presidenta, que deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de conocer esas cifras y ver por qué el Ministerio lo desacredita, por decirlo de alguna manera. Y tratar de tener alguna idea y en relación a cifras que ya sabemos que en relación a la población de pueblos originarios no la tenemos. El primer, ¿cuál es tu nombre? Sí. Iancu, el primer presentador, y dijo algo así como a la pasada que a mí me quedó sonando, y es que dijiste que 1/3 de los nuevos diagnosticados lo son en etapa de SIDA. Me parece gravísimo porque
nosotros estamos llegando a unos niveles de nuevos diagnosticados que son significativos y me parece terrible que estemos llegando tan tarde. O sea, uno puede suponer que muchos van a ser diagnosticados en etapa de SIDA, pero un tercio, y por lo tanto me gustaría que ahondara él en esa cifra. Gracias, diputado Hernando. Palabra, diputado Torres, ¿sí? No, yo quiero agradecer las presentaciones que tuvimos el día de hoy, así como varias otras. Sirve para ir profundizando en conocimiento y comprensión respecto a la realidad que viven muchos pacientes con VIH y también en el caso particular de ustedes respecto de la situación de los pueblos indígenas. Y no tan solo respecto del VIH, sino que en general, ¿no? Aquí tenemos un problema que yo creo que es importante poder incorporar de alguna forma, que hay que conversar en nuestras conclusiones finales, porque dice relación con esta falta de mirada integral o de diálogo entre el mundo de la medicina alópata y la mirada que tienen los pueblos indígenas de cómo enfrentan el proceso, la cosmovisión que tienen, una cuestión cultural mucho más profunda que sentarse y tratar de juntar a un médico con una machi, digamos, y creo que tiene un poco más de complejidad, digamos, el tema, y obviamente en el caso particular del VIH, cómo nosotros poder mejorar las condiciones de accesibilidad, pero de accesibilidad que tiene este sentido de trascendencia que dice relación con la comprensión de cómo enfrentas el proceso de salud-enfermedad, la mirada de todo el ciclo vital. No es una solución fácil, digamos, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera eficiente, porque si no lo que va a ocurrir es que vamos a estar precisamente por falta de esta mirada integral llegando tarde, no solo al diagnóstico, sino que también al tratamiento de muchos pacientes y en algunos casos puede llegar a ser el exterminio de determinados pueblos, digamos. O sea, cuando tú me dices Yaganes, si mal no te... 1000 y tanto, o sea, estamos hablando de un pueblo que pudiera estar a puertas, digamos, de su exterminio, digamos, ¿ah? Entonces, obviamente que hay barreras que tratar de resolver para evitar que eso ocurra, de tal forma, insisto, de no llegar tarde y llegar de manera eficiente. Yo les agradezco realmente la presentación, no les voy a hacer preguntas, Presidenta. Sería bueno poder tener el máximo de información que ustedes entregaron de manera escrita. Creo que hay que releer un poco para poder tratar de colocar un acápite específico respecto de la situación que viven los pueblos originarios en Chile. Gracias. Gracias, diputado. Yo también tengo algunas consultas. Si alguien quiere pedir la palabra, me avisa. Sumarme a la... Me llamó también mucho la atención el tercio, de verdad, no fue así. Así que vamos, paralelamente a tu explicación, pedirle al representante del Ministerio que se refiera también a estas cifras, porque es preocupante. Y por otro lado, preguntarte también a ti, ya se me olvidó el nombre, ¿eh? Yanku. Cuando comenzaste tu intervención te referiste a que habías escuchado todas las intervenciones anteriores en esta misma comisión y que habían aspectos que nos habían mencionado y que tenían directa relación con el aumento de casos. Me gustaría que fueran más específicos, no tan extenso, pero sí más específico, porque a pesar de tu detalle, me parecía que era también aspectos que habíamos escuchado, pero más específico respecto de cuáles son esos aspectos según ustedes, que son fundamentales en este aumento. Y con respecto a lo planteado por Willy y por los compañeros de la corporación, obviamente también me preocupa mucho este tema del estudio. También quisiera ver si el representante del Ministerio puede hacer mención a ese estudio y de todas maneras oficiar al Ministerio de Salud para que dé detalles de este estudio que fue, no manejé bien la fecha, no sé si la diste. ¿En cuándo se supone que ese estudio estaba terminado? Pero no lo maneja acá la fecha, pero fue un estudio que se hizo ¿en qué gobierno? El primer gobierno del presidente Piñera. El primer gobierno del presidente Piñera. ¿Ya? Fue desestimado al final del gobierno del presidente Piñera y después el gobierno de la presidenta Bachelet II no lo ocupó porque venía de la derecha. Entonces no hay antecedentes de ese estudio. Ese estudio quizás solicitar... ¿No sabe si lo hizo en la universidad? No, lo hizo una antropóloga con recursos del MinSal. ¿Ustedes saben qué antropóloga? Sí, yo tengo el estudio, ya, pero que sería una forma no oficial
entregárselos a ustedes porque es bueno que el ministerio diga, dé la cara, ya, y que diga, porque no le gusta decir la palabra indígena. Ya, que a mí también me tiene preocupado este tema, entonces quizás ver la forma de que oficiemos pidiendo los detalles de este informe, de este estudio, igual si es posible hoy día, si pudieras averiguar más datos para complementar el oficio. Exactamente, al menos la fecha para poder solicitar el informe completo de ese estudio. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Y además te referiste, Willy, a 7 recursos de protección, que no me quedó muy claro en la línea de que iban esos recursos de protección, pero después me responde, déjame terminar. Y lo último de las cosas que quería preguntar tenían que ver, por supuesto, con el Plan Nacional, porque nosotros cuando invitamos al ministro a presentar el Plan Nacional de VIH, él nos mostró que había tenido participación, incluso habían fotos de la participación de algunos pueblos originarios en esta elaboración. Entonces, me gustaría que, aprovechando, insisto, que está don Jorge Acosta, pudiéramos referirnos a ese plan que ustedes dicen no se ha llevado a cabo y que no se trabajó finalmente con ustedes. Eso, yo no sé si hay más preguntas. ¿Sí? ¿Diputado? ¿Diputado? ¿No? Ya, perfecto. Entonces le damos la palabra primero a Yanko, ya me lo aprendí. Gracias. Gracias, diputada. El tercio de estos nuevos diagnósticos que sean en etapa SIDA depende también de las condiciones clínicas que se determina qué es una etapa SIDA. Va a depender de la concentración de carga viral en sangre, de la cantidad de linfocitos CD4 que tenga la persona, que son aspectos muy técnicos relacionados a la etapificación. Hablar de etapas SIDA indica que el sistema inmunológico de la persona está lo suficientemente deprimido o deteriorado que no es capaz de responder de la misma manera a una persona que no vive con VIH, a las infecciones o a las bacterias, virus, hongos, etcétera. Históricamente, la etapa SIDA la notificación en etapa SIDA ha ido reduciéndose. Hubo tiempos en que superábamos el 50% de las notificaciones en etapa SIDA. Actualmente estamos un poquito más bajo del tercio, es lo que de la última información que nosotros pudimos recabar del Instituto de Salud Pública, que es por donde realizamos consultas por transparencia. Y estas notificaciones en etapa SIDA se dan por ingreso tardío al sistema de salud. ¿Qué es lo que sucede? Personas que saben que estuvieron en riesgo de adquirir VIH, que no se quieren realizar el test de VIH, puede darse porque no quieren ser reconocidos en el centro de salud, que ya lo mencioné anteriormente, o también por lo engorroso que significa hacerse el test. El test rápido hoy en día viene a simplificar en parte el sistema, pero aún sigue siendo latoso, complejo y que el sistema de salud no está preparado para responder a ello. El año pasado se metió el test rápido, pero el sistema de salud no estaba dando abasto. Los profesionales no estaban preparados, los equipos de salud no sabían de qué se estaba tratando y simplemente se puso dentro del sistema de salud el test rápido, se elaboró la campaña comunicacional, pero no fue suficiente porque los profesionales dentro de los servicios de salud no sabían qué hacer con los test y en la medida de que tuvieran disponibles test. O sea, el año pasado se entregaron 40 test por servicio de salud, casi con 40 test para 4 meses que quedaba todavía de año. Por lo tanto, el test rápido viene a ser una solución que podría ser beneficiosa a largo plazo. La tasa de reactividad, que lo mencionó el ministro en su presentación del test rápido, es de 0,3%. Es decir, estamos haciendo un montón de test rápido, pero no son suficientes porque no estamos encontrando a las personas que tienen VIH. Estamos haciendo campañas y me hago responsable porque nosotros también contribuimos a ello. Estamos haciendo operativos extramurales en la calle. Estamos haciendo test de VIH, test rápido para acercarlo a la población para que lo conozca, pero es importante que de aquí a cierto tiempo focalicemos a dónde tienen que ir dirigidos esos test. Porque, ¿cuáles son las causalidades de los nuevos diagnósticos? ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? Las encuestas del Ministerio de Salud, la última encuesta nacional de salud, indica que las personas que están en los 2 primeros quintiles son las que son más vulnerables a adquirir enfermedades transmisibles. Y eso está condicionado a la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es un factor predictor de adquirir enfermedades transmisibles. Y como el VIH es una enfermedad transmisible, estamos en posición de decir que la población que es más vulnerable lo va a adquirir, pero no necesariamente se va a acercar a un servicio de salud a diagnosticarse por
las barreras que hablaba del acceso al servicio, de solicitar una hora. Si el test de Lisa, el tiempo promedio de diagnóstico de una persona desde que realiza la primera consulta hasta que se diagnostica son aproximadamente 3 meses, es el promedio histórico. 3 meses pasan desde que la persona solicita el test hasta que el ISP lo diagnostica o le entrega la confirmación diagnóstica. Con el test rápido debiese acelerarse un poco ese tiempo, pero aún así son meses en que el sistema inmunológico de la persona se está deteriorando y por eso llegan a etapa SIDA, que esa etapa SIDA se estratifica cuando la persona se toma el primer examen de carga viral y el primer examen de CD4, que es después del diagnóstico, después de que ingresó a FONASA, que entró al sistema GES, que va a pedir la hora al consultorio o al hospital de referencia y luego de eso se toma el examen, entonces pasan varios meses. Disculpa, es que entonces, porque no es menor el dato, entonces es igual en la previa del ingreso al tratamiento, no es en la etapa diagnóstica misma. Entonces, quizás, porque puede ser una interpretación, ¿no? Y que a nosotros nos interesa manejar esos datos en certeza, que ahí sí oficiamos al ISP para que nos entregue los datos en relación a esto que estás planteando, porque yo creo que es importante manejarlo con claridad. O sea, lo que expusiste al principio era que en la etapa diagnóstica el tercio ya estaban en su fase SIDA y hoy día, por lo que estás explicando, son en el proceso del diagnóstico al tratamiento. El acceso al tratamiento. Depende mucho de la guía clínica, porque la actual recomendación es que la persona apenas esté diagnosticada comience tratamiento. En las antiguas guías clínicas las personas tenían que llegar a cierta cantidad de linfocitos CD4, bajo 250 CD4, después se subió a 350 y ahora desde el diagnóstico, apenas se está diagnosticando, comienza el tratamiento. Pero aún así no hay información que hoy día nos haga decir con certeza cuál es la realidad de la persona que está siendo diagnosticada. A otros países como Argentina o como Brasil, la persona apenas se le toma la muestra venosa para hacer la confirmación diagnóstica, se le toma en el mismo momento carga viral y CD4. Por acá estamos pasando meses entre que se le realiza la confirmación hasta que se le toman esos primeros exámenes para saber en qué condición, en qué cuadro clínico está la persona. Por eso el retraso que hay entre la confirmación y el inicio del tratamiento, que hoy en día es inmediato, pero que antes se esperaban varios meses o años, es lo que hace que las personas, ese tercio esté en etapa SIDA, se diagnostiquen en etapa SIDA. Y un montón de ellos también, de las personas que se diagnostican por VIH, no son por consulta espontánea, son por derivación de los médicos. Como antes se requería la orden médica para realizarse el test, requería de que un médico ordenara la instrucción de que la persona se realizara el test. Llegan por otra patología, llegan porque el resfriado lo tuvieron durante 2 o 3 semanas. Perfecto. La última pregunta que te hice respecto sobre las causalidades de protección social, como no hay información respecto a protección social y cruzando datos con la encuesta nacional de salud, es que las personas, los 2 primeros quintiles están en mayor vulnerabilidad y son quienes más se diagnostican. Que las personas menores de 29 años, prácticamente la mitad de los nuevos diagnósticos son en personas menores de 29 años, es porque no tuvieron acceso a educación sexual, no tienen vinculación con los servicios de salud y esa vinculación con los servicios de salud tiene que ir junto con el EMPA a las unidades de atención a salud sexual, que no hay información suficiente para decir si están vinculados y están accediendo a los preservativos o a las medidas de prevención. Muchas gracias. Willy. A ver, la primera pregunta era ¿por qué los 16 recursos de protección? Desde cuando nacimos en el año 2000, nunca estuvimos en las campañas. O sea, en ese tiempo no teníamos un resguardo legal que era el convenio 169, pero igual presentábamos recursos de protección para colocar e incidir en la temática de los derechos de los que en ese tiempo gobernaban y hablaban de derechos humanos, indirectamente no declaraban a nosotros los indígenas que no éramos humanos, pues, ya por lo tanto no tienen derechos. Y incidíamos en estas prácticas de hacernos visibles como sujetos de derechos. El único recurso de protección que salió, porque ya estaba el convenio 169, fue cuando estaba el ministro Mañalich, que nos llamó y nos preguntó qué queríamos. Y le dijimos lo que queríamos. Él estaba de desacuerdo en algo, porque queríamos rostros, caras, no dibujos, no ficción, como lo que está haciendo ahora el actual ministro con dibujitos
de jardín infantil, estimado. O sea, eso es burlarse de la historia y de los compromisos que una vez hicieron. ¿Ya? Y la otra pregunta. Sí. Vale, muchas gracias. Vamos a darle la palabra. Nos quedan poquitos minutos, así que muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Seré muy breve. En primer lugar, agradecer las exposiciones también de cada uno de los invitados, fueron bastante claras. Y con respecto a las preguntas que se me hicieron, quiero decirles que dentro de los próximos días les haremos llegar a la comisión uno de los oficios más contundentes con las preguntas que nos habían hecho también de distintas etapas, donde estará detallado los exámenes realizados y casos confirmados con VIH positivo entre el año 2010 y el 2018, que es el periodo de investigación de esta comisión, donde ya se ha dicho públicamente, ¿cierto? El año 2018 se alcanzaron los 6.948 casos. De lo que he estado revisando el informe que le haremos llegar, no está aquí detallado en qué etapa están aquellas personas al momento de ser diagnosticados. Desconozco si efectivamente se hace o no se hace esa evaluación. Así que también le agradecería al representante de la ONG que nos dio esos datos, si pudiera hacernos llegar la información que él tiene para contrastarla con las estadísticas oficiales del MinSal y también asimismo hacérsela llegar a esta comisión investigadora. En segundo lugar, con respecto al tema del estudio, también no estoy en conocimiento del estudio que había mencionado el señor Willy Morales, así que también le agradecería que la información que les hace llegar a ustedes nos la hiciera llegar a nosotros para saber si efectivamente fue un estudio que realizó el MinSal o que financió el MinSal, que se hiciera de manera externa, y cuáles fueron las condiciones que determinaron que finalmente no se hiciera público, si es que esto efectivamente es así, porque tampoco manejo esa información. Con respecto a lo que había mencionado el señor ministro al inicio de esta comisión investigadora cuando sesionó en Valparaíso, efectivamente el año 2016, el 9 y 10 de septiembre se realizó una mesa nacional de pueblos indígenas en VIH y derechos humanos, en la cual varios de los representantes de las organizaciones que están hoy día participaron, y también se han realizado otras actividades como la semana pasada con organizaciones de la sociedad civil, donde efectivamente se está analizando cómo avanzar hacia la próxima campaña nacional de prevención de VIH y SIDA, y quiero comentarles que participó ahí, si bien no contamos con algunos de los representantes hoy día, sí participó la señora Juana Cheuquepán, que representa a la asociación Quiñe Puligüen, que entiendo que ha trabajado en la Araucanía y también en la región metropolitana, en La Pintana, donde también hay una alta representación de la población con la que ella trabaja. Así que si bien no han estado todas y cada una, sí ha sido una preocupación constante del gobierno que en todas estas iniciativas formales participen la mayor cantidad posible de personas que representan a los pueblos originarios. Y finalmente, con respecto a todas las otras dudas, también sería ideal poder pedirle, presidenta, que pudiéramos antes, un par de sesiones antes de terminar, recibir al director del Programa Nacional de VIH, Ángelo González, porque él, junto con su equipo, ya hemos tenido varias reuniones de trabajo, hemos estado tomando todas y cada una de las consultas que se han hecho en estas comisiones con respecto a incluso otras consultas que también han hecho los señores diputados con respecto a los test rápidos, con respecto al flujograma, ¿cierto?, de toma de exámenes con el ISP, con respecto a la actualización de los tratamientos antirretrovirales, y para nosotros sería ideal que una vez que terminen todas las exposiciones y todas las preguntas de los invitados, pudiéramos también venir en una sesión a responder a cada uno de esos cuestionamientos, porque hay una respuesta para cada uno, y sin duda también agregar las impresiones que han hecho llegar los representantes de los pueblos originarios y de la sociedad civil, hago la distinción, que también nos acompañaron hoy día. Gracias, presidenta. Gracias, don Jorge. En todo caso, nosotros tenemos contemplado invitar a don Ángelo. Estábamos esperando precisamente avanzar más en la comisión para poder recoger más inquietudes y plantearlas. Eso ya está considerado. Igual me hubiera gustado que hubieras profundizado más en la inquietud que presentaron esta organización de pueblos originarios. Así que esperamos que la próxima vez, o cuando venga don Ángelo, podamos escuchar en profundidad ese tema. Presidenta. Gracias. Dígame. Muy pequeño. Solamente recordarle al señor del MinSal que la ley de Chile, el cual tiene que obligar, no habla de personas que representan algo, hablan de 9 pueblos. ¿Ya? Y ustedes, cuando digo ustedes como MinSal, cuando el ministro estuvo aquí y dijo que hizo actividades con nosotros, yo les quiero
decir a todos que el ministro de Salud miente. Él no estuvo en esa actividad en Conchalí porque ahí se hizo una actividad nuestra entre indígenas, diversidad sexual indígena con diversidad sexual huinca, y era como intercambio de saber información. Cuando estuvimos en el encuentro nacional de jóvenes indígenas, que fuimos invitados nosotros, ¿ya?, para que vamos a hablar de estos temas, y se nos ocurrió invitar al programa nacional, que en ese tiempo estaba la señora Ana María. Y fue eso. El ministro se arroga estas cosas como propias, y eso es una gran mentira. Le solicito que cuando ustedes vieron el correo, que es una violencia económica donde no pueden llegar, y solamente que tienen que estar las personas que son representadas, lo que dice la ley. Aquí nadie te está quitando nada. La ley dice que tiene que ser representante de los pueblos indígenas. Y nuestra red, las comunidades, nos manda las personas que tienen que representar en estos temas. O sea, creo que es más racismo de lo que yo pensaba, estimado. Solamente era eso. Gracias. Gracias, Willy. Quiero pedirles un acuerdo a la comisión, porque efectivamente nosotros les entregamos a todos una carpeta con un listado de invitados. Hemos avanzado siempre, todos los lunes hemos tenido nuestras comisiones, han sido intensas, muy buenas presentaciones, pero nos va a faltar tiempo para escuchar todas las exposiciones que queremos. Y la verdad que queremos que esta resulte al final del día ser un aporte, no solo en la identificación de las responsabilidades políticas que se buscan en el mandato de esta comisión, sino que también ojalá seamos capaces de proponer en la línea de las políticas públicas, también, aportar también de ahí. Entonces quiero pedir el acuerdo a la comisión para solicitar la extensión del plazo de esta comisión por 90 días más. No sé si están todos de acuerdo, no habemos muchos presentes, pero vamos a ver cuántos nos aceptan de vuelta, pero al menos pedir 90 días y ver cuánto es lo que nos responde la mesa respecto a esa solicitud. Presidenta. Muy breve, Presidenta. Yo comparto plenamente que el objeto de la comisión es después poder sacar algunas conclusiones que permitan cambiar algunas de las cosas que estamos haciendo hoy día mal, digamos. Y por eso varios de los expertos y las organizaciones que han venido nos han dado algunos muy buenos antecedentes. Pero me parece que alargarla 3 meses más es demasiado, porque nosotros ya tenemos además al mismo tiempo otras comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Salud decidió no sesionar los lunes y alargar los martes hasta las 9 de la noche porque está esta comisión ahora. Entonces, 90 días más significa que tampoco podemos en la Comisión de Salud tener las 2 sesiones que nosotros requeríamos para atender también las múltiples solicitudes que tenemos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que podamos extenderlo, pero me parece que 30 días es una cuestión razonable, digamos, que podamos concentrar lo que queda y después ponernos a trabajar en el informe final. Pueden no tener por qué ser más redondeado en 30, 60, 90, pueden ser también 45, digamos. Entonces, sí. Si uno hace un buen plan de cuántas personas nos faltan y cuánto tiempo nos demoramos en hacer el informe final, yo encantado, pero 90 me parece que podría ser mucho. Diputada Hernández. Es que es sobre otra cosa, entonces... ya. Sí, Presidenta, yo comparto con el diputado Belolio, creo que 90 días es mucho. Por lo mismo que argumenta él, o sea, hay otras comisiones y por otro lado yo creo que es bueno ver cuántos invitados son los que quedan y desde ahí concluir, más o menos sacar sumar, restar y ver cuánto tiempo nos llevaría eso, pues. Pero ojalá acotarlo a 30 o 45 días. Gracias. Diputado Durán. Sí, Presidenta. Bueno, sobre lo mismo, concuerdo con las palabras del diputado Belolio. No estoy de acuerdo en prolongar más esto. Tenemos muchos proyectos de ley todavía que no se han podido discutir en la Comisión de Salud. Es más, los días lunes debiéramos estar tratando los temas de la Comisión de Salud, lo cual también se ha pospuesto. Si es que la verdad que yo no estaría de acuerdo en solicitar una prórroga del plazo. Diputada Hernando, no, nada de ese tema. A ver, yo obviamente el equipo que está trabajando detrás de esta comisión, efectivamente faltan invitados, tratando de ser lo más amplios posible, invitar a todos los sectores a exponer, que no quede nadie fuera, precisamente lo que ha pasado en este periodo de la elaboración de las políticas públicas de este tema. Estamos hablando de una
pandemia, estamos hablando de que efectivamente investigar 10 años de gestión quizás fue muy ambicioso, pero necesario a la vez, entendiendo la complejidad del tema. Nosotros sentíamos la necesidad de extender. Quizás, si no estima conveniente la comisión 90 días, podrían ser 60. Me parece que igual podría estar dentro de lo admisible también en la mesa. Pero yo los invito, si no lo quieren resolver ahora, lo podemos resolver el otro lunes, pero yo los invito a que de verdad entiendan la dimensión de la problemática. Hay mucha necesidad, no solo de las organizaciones sociales, sino también expertos, de venir a exponer todos los días. De hecho, hoy día mismo llegó una solicitud adicional de personas que quieren exponer. Yo creo que hoy día el desafío que nosotros nos hemos planteado cuando pensamos la creación de esta comisión era no tener que hacer una segunda el otro año y una tercera en el subsiguiente, entendiendo la dimensión del problema sanitario que tenemos hoy día en nuestro país. Si nosotros logramos que esta comisión logre la expectativa, cumpla con lo que nos hemos planteado en el mandato, no va a ser necesario volver a levantar otra en un año más, en 2 años más. Hagámonos cargo de verdad de esta problemática, démonos par de meses más para poder zanjar y profundizar bien en el tema, que nadie diga que no fue invitado, que nadie diga que fue marginado de exponer en esta comisión. Yo entiendo a todos, yo también participo, aunque no oficialmente todavía este año de la Comisión de Salud, entiendo toda la agenda apretada que hay allí, pero esto está vinculada 100% con la Comisión de Salud. De hecho, vemos aquí más del 50% de quienes participamos en la Comisión de Salud. El año pasado fue tema constante la Comisión de Salud también, y nos vimos en la necesidad, por el aumento preocupante de este tema, abrir esta comisión investigadora. Yo les pido que quizás no lo zanjemos ahora, zanjémoslo el otro lunes, pero que le den una vuelta. Ustedes mismos pueden proponer alguna alternativa, pero creo que por el tiempo que nos queda no vamos a poder recibir a todo el mundo que de verdad tiene interés en aportar en la definición y el esclarecimiento de este tema que es tan preocupante. No nos podemos volver a equivocar, al menos que no nos sintamos responsables de no haber dado luces a nuestras autoridades actuales para buscar alternativas de solución. Yo creo que por allí va el camino. Quizás no les vamos a resolver en la creación de la política pública, pero luces que les muestren el camino. De hecho, nosotros tenemos que volver a invitar a la ministra de Educación a propósito del anuncio de la educación sexual para los niños de quinto básico. Entonces, se nos van sumando temas en la misma línea que es necesario conocer en esta comisión. Yo les pido, colegas, que le demos una vuelta y que lo zanjemos el lunes y que podamos avanzar antes de que se nos... Les pido 5 minutos, ¿puede ser? Ya. Diputada. No, Presidenta, lo que pasa es que entendemos perfectamente la necesidad y la importancia de este tema. Estamos en eso todos de acuerdo. Pero también quizás si definimos el próximo lunes, quizás traer con claridad cuántos invitados más van a ser y ojalá zanjar. Porque si se nos siguen sumando, entonces después vamos a tener que volver a pedir prórroga, y la idea es que también hoy día yo creo que manejamos harta información sobre datos, sobre números, nos van a hacer llegar más información, pero creo que es importante eso, porque ojalá la próxima semana zanjemos y quede especificado cuánto tiempo o cuántas personas más van a ser las invitadas, y dejar en claro que ojalá no se siga prorrogando. Gracias. ¿Llegamos a acuerdo entonces? ¿Sí? ¿No hay problema? Ya. Diputada Hernández. El Ministerio generalmente, o siempre que yo sepa, ha tenido un encargado de salud indígena o de pueblo originario. A mí me gustaría saber quién es la persona que está desempeñando ese cargo en este minuto en el Ministerio, y que ojalá pudiera venir acompañando al Ejecutivo la próxima vez que tengan que venir para acá para que nos den su visión respecto de cómo se está tratando este tema. ¿Cuál es el nombre? ¿Nos puedes dar después el contacto de la persona que... Yo me voy a hacer cargo de la solicitud que hace la diputada Hernando. Sí, para que nos entreguen el... De todas maneras. Convocarlo. Bueno, por haberse cumplido entonces el objeto de la presente sesión, esta